El día de hoy vamos a continuar elaborando nuestra tabla de frecuencias para datos agrupados. En el video anterior ya habíamos trabajado el orden de nuestros datos de forma descendente. Aquí ya están ordenados. Si se dan cuenta, también están agrupados por colores porque calculamos el intervalo que nos daba como 5 al momento de aproximarlo. Entonces, al dar inicio en el 6, que es el dato más pequeño, le iba sumando 5, 5, 5 para formar mi intervalo. Entonces el primero era de 6 a 10 y lo represento con el color amarillo. El siguiente era de 11 a 15 y lo representé con el color verde. Y así sucesivamente, cada color representa un intervalo. También se trabajó la tabla de la columna de frecuencia y tenemos una sumatoria de datos de 34 datos. Significa que en total mi listado de datos son 34. Luego me fui a la columna de frecuencia acumulada y trabajé la frecuencia acumulada, lo cual está la comprobación que la última celda coincide con el número de datos, por lo cual estoy segura que ese dato es correcto. En este video vamos a trabajar las siguientes 7 columnas para completar nuestra tabla. Y la siguiente columna es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una división, por lo cual voy a dividir la frecuencia entre el número de datos. Puedo utilizar este número de datos o puedo utilizar este número de datos. Cualquiera de los dos me da la respuesta correcta. Pero como siempre va a ser el mismo dato, el mismo valor, entonces voy a utilizar el símbolo de dólar para fijar mi celda. Y voy a utilizar E3. Lo cual me da 0.15. Voy a trabajar con 2 decimales para que puedo trabajar con muchos más, pero sería muy complicado. Entonces lo más accesible es trabajar con 2 decimales. Voy a copiar mi fórmula y la sumatoria de esta columna me debe dar la unidad. Si me da la unidad significa que está correcta. Y correcto, me da la unidad. Continuamos con la siguiente columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Utilizo el mismo sistema de la frecuencia acumulada. La primera celda se copia la del lado izquierdo y en la siguiente voy a copiar la de arriba más la de la izquierda. Copio mi fórmula y la última celda me debe dar la unidad. ¿Correcto? Me da la unidad. Continuamos con la siguiente columna, que es la frecuencia porcentual. En la frecuencia porcentual, como hablamos de porcentajes, voy a multiplicar el dato que tengo en la frecuencia relativa por 100. Recordemos que el por es el asterisco y me da 15. Significa que los datos entre 6 y 10 representan el 15% de todos los datos. Y ya tengo mis porcentajes. Como hablamos de porcentajes, se supone que al realizar una sumatoria me debe dar el 100%. Y correcto, me da el 100%. La siguiente columna es la frecuencia acumulada porcentual. Entonces, del mismo modo que las frecuencias acumuladas, la primera celda se copia del lado izquierdo y la siguiente celda se suma la de arriba más la del lado izquierdo. Y copio mi fórmula, lo que significa que si aquí me da 100 igual que acá, es correcto. Ahora, como hablamos de los intervalos, cada intervalo tiene un límite inferior, que es la columna izquierda, y un límite superior, que es la columna derecha. Entonces a eso le llamamos límite inferior, límite superior. Pero ahora vamos a calcular en estas dos columnas, vamos a calcular el límite inferior real y el límite superior real. Para cada una de ellas necesitamos utilizar estas columnas. Para el límite inferior real voy a utilizar la columna del límite inferior. ¿Y qué es lo que voy a hacer? A mi límite inferior le voy a restar 0.5. En las diferentes versiones de Excel hay que estar atentos y saber si mi versión utiliza un punto para el decimal o una coma, porque puede utilizar cualquiera de las dos y dependiendo la versión va a ser diferente. Entonces, en mi caso, yo utilizo el punto. Ustedes deben verificar qué es lo que utiliza su versión de Excel. Y copio mi fórmula
y a todos los límites inferiores se le va a restar 0.5. Ahora el límite superior real, voy a tomar el límite superior y a ese le voy a sumar 0.5. Y copio mi fórmula y a todos los límites superiores se le sumará 0.5. Y hemos llegado a la última columna. La última columna es punto medio. Para esta columna voy a utilizar los límites inferiores y superiores. Entonces voy a hacer una sumatoria del límite inferior. Esta sumatoria la voy a hacer dentro de paréntesis, límite inferior más límite superior. Cierro el paréntesis porque ya hice mi suma. Y esta respuesta la voy a dividir entre 2. Prácticamente estoy sacando un promedio de los límites. Y copio nuevamente la fórmula. Y con esta columna completamos nuestra tabla de frecuencias de datos agrupados. Más adelante en otros videos vamos a ver la utilización de esta columna. De esta tabla, cada una de sus columnas tiene alguna función, ya sea para graficar o para calcular algún otro dato y poder sacar conclusiones. Esto fue todo con la tabla de datos agrupados.